Somos malvados, somos charrados. Y eso no hay manera de evitarlo. Bueno, José María de Mastío, es su turno, por ejemplo. Si la autorización que tengo solamente es para decir dónde estaba en la época en que ocurre la transición, lo digo en una palabra: estaba encerrado. Si tengo que decir algo más, no sé si me autoriza la mesa, algo más diré. Lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de estar aquí porque se nos ha invitado a estar en este escenario en primera persona y yo no estoy aquí por casualidad. Quiero decir, estoy aquí por casualidad porque estar en la extrema derecha nunca ha sido mi lugar. Ha sido las circunstancias que me han correspondido estar el último de una mesa tan relevante. No tiene otro sentido el hecho de que yo esté aquí con una pierna afuera y otra dentro. Yo debo decir que hay que agradecer a Eva Marqués, que ha tenido que aguantar desplantes, buzones de voz, mensajes sin responder en un tiempo récord, pero mi discurso no tiene que ver nada no quiero que tenga que ver nada con lo que se ha hecho hasta ahora. No sé si tendrá más o menos interés. Mi discurso tiene que ver con la felicitación a María Ángeles y Enrique Fallos, porque ellos son, a día de hoy, en esta ciudad de Valencia, pues los que están convirtiendo o participando en convertir la cultura en un instrumento de convivencia y comunicación. Así es que yo quiero empezar con ese agradecimiento. Y a partir de aquí, pues como vivía encerrado la transición, ¿qué puedo contar? Pues puedo contar mis conversaciones con Adolfo Suárez. Porque antes decía Martín Quirós, hay personajes que fueron claves en la transición de este país. Y uno de ellos, que he tenido la suerte de conocer un poco más especialmente que por la pura imagen que se presentaba desde el exterior y que me contó la transición desde su perspectiva. Y creo que quizá pueda ser útil recordar. Yo tengo 3 conversaciones con Adolfo Suárez. La primera es una conversación, un encuentro sorpresa. Y la sorpresa es que no sabía muy bien si estaba entre un traidor o un salvapatrias, la verdad, porque, dicho de manera más festiva, no sé si estaba delante de un truán o de un señor. Realmente Adolfo Suárez fue presidente del gobierno por chamba y después de estar escalando permanentemente cargos en el movimiento nacional. Pero, por los azares del destino, se convierte en pieza clave en un proceso de modernización, de la transición, quizá nunca imaginada, pero yo creo que esperada por mucha gente. Pronto fue cambiando mi opinión sobre mis dudas, fueron cambiando mis dudas, y fíjese qué aburrido. Yo cambié mis dudas a base de leer el Boletín Oficial del Estado. Lamento que a ustedes les parezca tan aburrido, pero ciertamente es que es tan aburrido. ¿Por qué? Pues porque en el periodo en el que Adolfo Suárez coge las riendas de la dirección del gobierno de nuestro país, se aprueban y publican disposiciones legales de una trascendencia que no sabemos todavía el valor que pudieron tener. Porque no solamente se aprueba la Constitución española, se modifica el Código Penal en materia de derecho de reunión, de asociación, de expresión de ideas y libertad de trabajo. Se incluye en el Código Penal el delito de torturas. Fíjense el atrevimiento en el momento en el que estábamos. Se aprueban las leyes de asociación política, de reforma política y de partidos políticos. Se regula el derecho de reunión, la libertad religiosa y la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Se deroga la Ley Orgánica de Bases de la Justicia y se crea el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. Se modifica la Ley Penitenciaria y la Ley de Peligrosidad Social. Se incorpora el enjuiciamiento oral de delitos menos graves y se aprueba el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, entre otras. Fíjense ustedes, en el poco tiempo, porque no fue excesivo para una persona que asume ese proceso, bueno, claro que no fue solo, eso faltaría, pero
expulsar o para paralizar, incluso algunos gobernadores civiles lo tenían, pues ¿cómo lo va a tener el presidente del gobierno? Diríamos que esa primera conversación fue una conversación, diríamos, virtual a través del boletín oficial del Estado. Mi segunda conversación con Adolfo Suárez fue como más divertida y fue a través de un encuentro profesional en el que descubrí justamente, no sé si para unos es halago, para otros es un insulto, de lo que significaba y de lo que significa el encantador de serpientes. En el primer año, que era presidente del gobierno, Adolfo Suárez, por amparo de su mujer, Fernando Abril Pamparey y su mujer, llegan a Ibiza de vacaciones, cuando estaban atracando en un yate con bandera seguramente inglesa. Un comandante del ejército completamente ebrio, que había sido expulsado del ejército español, precisamente porque se pasaba de la raya, empezó a insultarle desde el puerto. Traidor. Le decía, traidor, vas a hundir el régimen, embaucador, mentiroso, a grandes gritos, estentóreos, diría otro. El personal de seguridad comprenderán ustedes que tardó poco en reducirlo, seguramente hacerle callar y trasladarlo a un lugar discreto, pues para que no siguiera insultando. Pero el jefe de seguridad decidió que aquello merecía algo más que callarlo y presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción. En ese momento en la ciudad de Ibiza había solamente un juez de entrada, un juez de instrucción de entrada, que era yo. A la mañana siguiente, porque eso ocurrió por la tarde, cuando llegué a la sede donde estaba el juzgado, era un piso de vecinos, no piensen ustedes que hemos mejorado demasiado, no estábamos mucho más peor que ahora. Pues descubrí que no podía entrar porque los medios de comunicación se agolpaban en la puerta esperando que llegara el juez de instrucción, que no lo conocían porque estaba bastante novato. Y sentí en mis propias carnes el primer scratch de la historia. Aquello era una presión tremenda. Yo no sabía ni por qué estaban allí. Nadie me había dicho nada de lo que había ocurrido en la tarde anterior, pero la realidad es que todos me preguntaban, ¿y ahora qué va a pasar? Digo, pues yo no lo sé, no sabía de qué se estaba tratando. Supongo pues que, no sé, si a lo mejor es que mi mujer está embarazada, o es que ha ocurrido algo, señora Belmatute se ha creado algún emporio nuevo, no sé, alguna cosa debía pasar. Cuando llegué al despacho, inmediatamente el secretario del juzgado me dijo, es que hay una denuncia presentada por Adolfo Suárez, que la anda mi madre, y esto, ¿y ahora yo qué hago? Menos mal que tenía reciente los estudios de mi oposición y pensé que la ley de enjuiciamiento criminal me iba a resolver el problema. El problema me lo resolvía la ley de enjuiciamiento porque el presidente del gobierno no tenía obligación de comparecer al llamamiento judicial, pero sí tenía obligación de declarar. Y naturalmente no tardé nada en mandarle el recado a su residencia oficial, por cierto, el yate de bandera inglesa, donde le ponía en conocimiento que tenía derecho a declarar por escrito o a que el juez de instrucción se trasladara a su domicilio o residencia oficial. Esa misma tarde, sobre las 5 de la tarde, me citó. Me citó en el yate y él, cuando yo llegué al puerto de Ibiza, estaba en estribor con su siempre sonrisa. Y me dijo, llegué con el secretario. El secretario era una persona mayor, bastante mayor que yo, que como os puede imaginar era mi primer destino, y le dijo al secretario, pase usted, que se quede el secretario abajo. El hombre me miró, el secretario le dijo, ¿yo qué hago? Digo, pues decirle la verdad. Y dice, es que el juez es este muchacho. Pues que pase el muchacho, pero que se quede el secretario abajo. Y efectivamente así hice. Y comenzó como una especie de conversación que no era conversación, era un monólogo. El monólogo del presidente del gobierno de un país con un pequeño juez de pueblo. Bueno, alto, porque esa es la naturaleza que me ha regalado esto, pero con un juez de pueblo que no tenía ningún conocimiento de nada y estaba ciertamente asustado.
sabía exactamente aquello, cómo se tenía que hacer, ni por dónde tenía que empezar. Pero fue fácil porque estuvo cerca de 2 horas contando pues por qué estaba allí, qué estaba pasando en el país, porque eso se lo contaba a cualquiera que se le ponía por delante. Al cabo de casi 3 horas hizo ademán de terminar la conversación y largarme. Yo le dije, no, pero es que yo no he venido a escuchar, señor presidente, al presidente del gobierno, he venido a que ratifique su denuncia y hacerle el ofrecimiento de acciones, que es, en la jerga que nosotros utilizamos, la manera de decirle que usted nos merece la pena, que tiene derecho a seguir actuando en este procedimiento para mantener viva esta denuncia contra un ciudadano que estaba embrutecido e intoxicado. Y me dijo, oígame, ¿y usted, señor juez, qué haría? Digo, yo por mí, pues es que no sabía qué decirle, si es que a cada pregunta yo no sabía qué decirle, pero se me ocurrió decirle, pues si usted me lo permite, ya que me lo pregunta, pues yo lo que haría sería renunciar, porque merece poco la pena mantener vivo una denuncia por unos insultos de una persona que seguramente no estaría en sus cabales, cuando el señor presidente del gobierno tendrá muchas cosas, después de lo que me ha contado, de las que ocuparse, más que de esto. Bueno, pues así lo vamos a hacer, así es que ya se puede marchar. Digo, no, esto me lo tiene que decir por escrito. Aquí llegó otra segunda sorpresa, cuando le dije tiene que subir el secretario, esta persona mayor que está esperando fuera desde hace 3 horas, pobre de pie, y con una máquina de escribir, porque claro, entonces llevábamos una máquina de escribir, no estaba el iPad, no estaba nada parecido. El secretario subió, inmediatamente le pregunté su documento nacional de identidad. Se quedó completamente descolorido. No llevo documento nacional de identidad, soy el presidente del gobierno. Digo, sí, pero yo soy el juez de instrucción y tengo que identificarle. Pero si yo soy el presidente del gobierno. Sí, pero, ¿y yo qué sé? Si sus datos que usted me da son los que son de verdad o no. De que dice, bueno, ¿y no se puede esto arreglar de alguna manera? Y yo le dije sí, poniendo que está indocumentado. No, por favor. De ninguna manera eso no puede ser. ¿Qué puedo hacer? Llamó a Fernando Abril. Fernando, por favor, seguridad, mi documento está en la Moncloa, yo no lo he traído, ¿qué podríamos hacer? Y bueno, pues vamos a resolverlo, si le parece bien. Esto lo hago por excepción, ya que usted es persona tan importante. Voy a poner que usted me dice que es el presidente del gobierno y me voy a creer la versión de un testigo que parece que también debe tener algo en esto, que se llama Fernando Abril y que diga que usted es quien es. Ah, me libera de un peso muy grande. Bueno, aquello era una pantomima, porque pantomima en el buen sentido de la palabra, no es que estuviéramos jugando con la justicia, lo que me salió de esa manera. Y luego, en mi tercera conversación, de la que les voy a contar después, ya nos reímos muchas veces de ese incidente.